Bien, tenemos el día de hoy este tema, la ignorancia oportuna, es el título de este tema y está basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 23 al 27. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviera... No, Ese no es. Dijiste 21, 23. Del 23. Al Y 27. como vino al templo, llegaron hacia él, y cuando estaba enseñando, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os preguntaré una palabra, la cual si me la dijeres, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo: si dijéramos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Amén. Pueden tomar asiento. Este es un tema interesante, digamos, era martes, era la última semana del Señor Jesús, en la última semana, el viernes que venía, lo iban a crucificar, de manera que ya a unos cuantos días de que él fuera crucificado, sucedió este acontecimiento. Cuando pensamos en las cosas extraordinarias que Jesús había estado haciendo, no podemos sorprendernos de que las autoridades judías preguntaron qué derecho tenía para hacerlas. En aquel momento Jesús no estaba dispuesto a darles una respuesta directa de que su autoridad venía del hecho de ser hijo de Dios. Y al hacerlo habría supuesto precipitar su fin. Había otras obras que todavía tenía que realizar y enseñanzas que tenía que impartir. A veces requiere más coraje esperar el momento oportuno para lanzarse sobre el enemigo y precipitar al final. Para Jesús, todo tenía que suceder en el tiempo de Dios. Y aún no había llegado la hora en que
había de producirse el desenlace final para Jesús de toda su misión en el mundo. La incredulidad obstinada de los líderes. Este acontecimiento tiene lugar después del ministerio final del Señor en los atrios del templo. Había peregrinos de todas partes del mundo. En Jerusalén, un gran número de personas se había reunido en el templo y rodeaba a Cristo. Escuchaban su enseñanza. Mateo dijo: los principales sacerdotes y ancianos perturbaron en extremo y confrontaron a Cristo. Marcos y Lucas nos dicen también que estaban presentes los escribas. Esto indica que los líderes eran una delegación oficial representando al cuerpo de gobierno judío, el Sanedrín. Era el cuerpo gobernante de Israel. Tanto el concilio como la Suprema Corte de los judíos estaban constituidos por 71 miembros y era precedido por el sumo sacerdote. Sus miembros eran fariseos y saduceos, escribas o abogados, y los ancianos, que eran líderes en el pueblo. El quórum para sesionar eran de 23. El poder legal de pasar sentencias de muerte había sido restringido a uso de 20 años antes del juicio de Jesús. O sea, había sido suprimido 20 años antes. Y sin embargo, retenían el derecho de la excomunión. Hay un versículo allí, Juan 9:22, por si quieren apuntarlo. Y para asegurarse de la muerte de Jesús, la ley los obligaba a apelar a los romanos para obtener la sentencia de muerte. Todo ocurrió naturalmente, produjo una crisis. El gobierno, para el gobierno, y la entrada triunfal en la aceptación por parte de Cristo del homenaje que le rindió el pueblo y la limpieza del templo. La interrupción del lucro, aquellos que vendían y compraban la sanidad de los ciegos y cojos y la adoración de los niños, había sido un domingo, el domingo anterior. Lo que Cristo hacía sencillamente los encendía de furia, los impulsó a preguntar: ¿quién se cree ser Jesús de Nazaret? Mateo 21, 10 y 11. Pero note, era una pregunta capciosa, no para buscar la verdad. Era una pregunta para tratar de desacreditar y no de aprender la verdad.
La pregunta se planteó porque la propia posición, estima y garantía de ellos eran sacudidas, porque y no porque realmente quisieran conocer si él era el Mesías. Ellos no querían saber eso, si era el Mesías o no. Sus mentes estaban cerradas a las afirmaciones de Jesús. Contaban con muchas afirmaciones y pruebas de su naturaleza mesiánica, pero las ignoraban deliberadamente y negaban su misión divina. Tenían abundantes oportunidades para aprender la verdad, pero no permitían que nada los cambiase. Eran cautivos de una incredulidad obstinada. Juan 3:2 nos dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este personaje que vino de noche era un miembro del Sanedrín y un enseñador del pueblo llamado Nicodemo. Con frecuencia, estas cosas ocurren a una persona que tiene posición, estima, riqueza y que procura conseguir más ganancia. Una, teme que la verdad sea amenaza a lo que tiene, porque a veces la verdad es una amenaza para personas que son opulentas, y es una amenaza a veces que se sepa la verdad. ¿Por qué son así? Está obligada a seguir en la incredulidad y en la negación. La persona teme encarar honestamente el asunto para no tener que confesar que ha estado equivocada. Sería demasiado embarazoso y humillante, causando más burla de las que estaría dispuesto a soportar. La incredulidad desdeña a Cristo. El Señor Jesús estaba enseñando y la gente estaba adorando. Sin embargo, los incrédulos se acercaron con informalidad e interrumpieron su enseñanza y la adoración de la gente. La incredulidad trata al Señor Jesús con desconfianza. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dejó la gloria y vino a la tierra y habló revelando la verdad de Dios a los hombres. Y al hombre, sin embargo, a pesar de todo lo que Cristo ha hecho, el hombre lo niega. El hombre lo niega. Prefiere unos pocos años de estima, de placeres humanos, antes que creer y entregarse a sus esperanzas al hecho de que la vida continúa para siempre. Hablando de desprecio, no hay mayor desprecio que negar al Hijo de Dios. La incredulidad
es desdeñar definitivamente a Cristo. La incredulidad siempre interrumpe. Dios quiere un flujo libre del espíritu de fe. Cuando hay una persona incrédula presente, esta interrumpe el espíritu de fe. ¿No lo creen así? El espíritu de fe. No hay entonces un flujo libre del espíritu de fe. A mayor la incredulidad, mayor el impedimento al flujo de la fe. Impide, obstaculiza, perturba, interrumpe la fe. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era hijo de Dios y que era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo es muy importante. Nos dice que los judíos procuraban más aún que antes matar al Señor. El Señor Jesús, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que había firmado igualdad con Dios. Era para sus estrechas miras que parecía que el Señor hubiese quebrantado el sábado. Aunque no era así, ellos se daban cuenta de que Dios no había dispuesto el sábado para ocasionar ninguna dificultad, sino un hombre podía ser sanado un sábado de una enfermedad, pero para ellos era contrario. La incredulidad cuestiona la autoridad de Cristo. Versículo 23. La incredulidad golpea la esencia misma de la naturaleza de Cristo. Duda de su autoridad, duda de quién realmente es Él. El Sanedrín, principales sacerdotes, ancianos, escribas, eran los líderes de la nación y los principales sacerdotes eran los guardianes y gobernadores del templo. Querían saber quién le había dado a Cristo el derecho de hacer lo que estaba haciendo. Jesús estaba interfiriendo con la administración de ellos. Y no tenía derecho para hacerlo. ¿Tendría derecho o no? Claro, Él es el Hijo de Dios, tenía todo derecho para hacerlo, de manera que le formularon dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? Esta autoridad. Estaban cuestionando la autoridad de sus obras. Primera pregunta, ¿y su persona? Segunda pregunta,
La incredulidad siempre cuestiona las obras y la persona. ¿Por qué autoridad son hechas estas cosas? ¿Y quién te dio tal autoridad? Cristo podía dar una de tres respuestas: por la autoridad propia, por la autoridad de Dios o por la autoridad del templo. Sus interlocutores sabían que ninguna autoridad del templo le había permitido hacer lo que estaba haciendo. Así, con estas palabras, le estaban reclamando. La incredulidad toca la esencia misma de la naturaleza misma del Señor Jesús. Una persona puede decir que cree en Jesucristo, pero no mostrar señales de haber entregado su vida a Él. Esa clase de fe no es bíblica. No es lo que la Biblia llama creer. Esa clase de fe es mera aceptación mental. Una persona histórica, la fe que no entrega la vida, no es realmente lo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa persona le entrega su vida. La incredulidad, cualesquiera que sean sus pretensiones o sus pensamientos, duda, niega a Cristo, que realmente sea el Hijo de Dios. El prometido por patriarcas y profetas y pronosticado durante muchos cientos de años. La incredulidad siempre cuestiona la autenticidad de la persona y de sus obras. Siempre hay incrédulos cerca, esperando una oportunidad para justificar su propia posición ante la caída en el pecado de un creyente, y por eso todo creyente debe saber con qué autoridad está obrando. ¿Por su propio ego o por la autoridad de Dios? Los ministros y las congregaciones deben estar seguros de que su obrar y conducta sean de Dios y no de ellos mismos. Vivir una vida de justicia es actuar bajo la autoridad de Dios. La vida justa es lo único que silenciará la incredulidad. Y la incredulidad tiene que responder al interrogatorio personal de Cristo, versículos 24 y 25. La incredulidad debe encarar las preguntas de Cristo. Tanto derecho a preguntar a los incrédulos como a ellos, a Él. Cristo hizo una sola pregunta. ¿Saben cuál fue?
Se les olvidó, ¿verdad? Pues no ponen mucha atención, ¿verdad? ¿Y saben? ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Mandé? ¿Que el bautismo de Juan de dónde era? Es exactamente. Ya nomás uno. Oh, es que deben de tener, pensando bien. Y el ministerio de Juan era del cielo o de los hombres. Esa fue la pregunta de Jesús. Si el ministerio de Juan era del cielo, Cristo, fíjense bien, Cristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan dio testimonio de él. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está dando testimonio Juan de Jesús. Entonces por eso ellos pensaron, si decimos que era del cielo, Él nos va a contestar, ¿por qué pues no le creíste? Y no estaban dispuestos a torcer su brazo, ¿verdad? Si el ministerio era de los hombres, ¿cómo podemos explicar tantas vidas cambiadas, tantas obras maravillosas a través de 2000 años? Esta sola pregunta muestra lo absurdo, pecaminoso de la incredulidad, y no solamente en cuanto a los incrédulos del tiempo de Jesús, sino a los incrédulos de nuestro tiempo, de nuestros días que estamos viviendo. ¿Era el ministerio de Juan del cielo o de los hombres? La misma pregunta es aplicable a nuestros días. La pregunta requiere una confesión o negación. La negación es totalmente absurda, ridícula. ¿Cómo se puede explicar tantas vidas cambiadas y tantas obras maravillosas en todo el mundo a lo largo de la historia? Aparte de Cristo, los testigos son abundantes. Piense por un momento, ¿era el ministerio de Juan realmente suyo propio, producto de su propia mente? ¿Cómo es posible que tanta gente a lo largo de la historia ministre como producto de su propia mente? Imagine a un incrédulo que tiene que decir cosas increíbles, que todo creyente que alguna vez ha ministrado, creó su propio ministerio, obras, pues son obras como producto de su propia mente, que todo creyente que alguna vez ha ministrado estaba equivocado en cuanto a Cristo, en el sentido de conocerlo personalmente como Hijo de Dios y de recibir el llamado de los dones de Él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Les voy a hacer una pregunta: ¿cuál era el bautismo de Juan? A ver, ¿quién lo sabe? ¿De arrepentimiento? Ahí está. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. El común del pueblo y los pecadores conocidos como los cobradores de los impuestos, que eran los publicanos,
los judíos no los querían. Se arrepintieron y fueron bautizados en el Jordán al creer el mensaje de Juan. Actuar en conformidad al mismo, reconocieron la justicia de Dios, es decir, consideraron que Dios era justo y demandar al pueblo de Israel se arrepintiese primero antes que el Cristo pudiese reinar sobre ellos. Juan 10, 41 y 42. Y muchos venían a él y decían a Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Están diciendo que Juan no hizo ninguna señal, pero lo que dijo acerca de Jesús era la verdad. Los que acudieron a él eran probablemente creyentes sinceros, estaban dispuestos a llevar su oprobio, tomar su puesto con él fuera del campamento de Israel. Estos seguidores rindieron un brillante tributo a Juan en el Bautista y recordaban que el ministerio de Juan no había sido espectacular ni sensacional, pero había sido de verdad o con verdad. Todo lo que había dicho acerca del Señor Jesús se cumplió en el ministerio del Salvador. Esto debería alcanzar a cada uno de los creyentes cristianos. Puede que no seamos capaces de hacer grandes milagros, ni de conseguir la atención del público, pero al menos podemos dar un verdadero testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el gran valor a los ojos de Dios. Es cautivante observar que a pesar de su rechazamiento por parte de la nación de Israel, nuestro Señor Jesús encontró algunos corazones humildes y receptivos. Muchos, se nos dice, creyeron en Él allí. Así es con todas las edades. Hay siempre un remanente de personas que están dispuestas a tomar su puesto con el Señor Jesús, relegados por el mundo, odiados y escarnecidos, pero gozando de la dulce comunión del Hijo de Dios. La incredulidad causa triple pecado y culpa. Mateo 21, del 25 al 27. Las palabras discutían entre sí significan que discutían entre ellos qué respuesta dar. No solamente razonaban entre sí, entre ellos mismos, cada uno librado a sus propios pensamientos. Este fue un ataque planificado. Contra el Señor Jesús y un rechazo deliberado contra Cristo. Los interlocutores del Señor Jesús supieron enseguida cómo contestar. Si decían que el ministerio de Juan era de Dios, Jesús les preguntaría: ¿por qué pues no le creísteis? El testimonio de Juan respecto del Mesías, si decían que el ministerio de Juan era de los hombres, levantarían contra ellos mismos, puesto que el pueblo creía firmemente que Juan ¿era qué?
Era un verdadero profeta de Dios. El pueblo eso creía, que Juan era un verdadero profeta de Dios. Note cómo los enviados a preguntar razonaron entre sí. Su interés no era descubrir la verdad, sino salvar las apariencias y proteger su propia posición, estima, seguridad. Cometieron un triple pecado. Negaron deliberadamente al Cristo. Confesar que Juan era de Dios los obligaría a reconocer a Cristo. Sencillamente no estaban dispuestos. Ellos temían la pérdida de cuanto poseían: posición, poder, riqueza, estima, imagen, seguridad. Temían a los hombres. Eran deliberadamente cobardes. Temían las reacciones de la gente: abuso, burla, persecución. A eso temían. Escogieron una actitud deliberada de ignorancia. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Cómo se llamó el tema? ¿Cómo se llamó el tema? Ignorancia inoportuna. ¿La ignorancia qué? Bueno. Escogieron una actitud deliberada de ignorancia. También ser avergonzados, pasar situaciones embarazosas, también el ridículo. Confesar a Cristo significaba confesar que todo el tiempo habían estado equivocados. Significaría negar completa su propio ego y hacerlo públicamente. La mayoría de los hombres prefieren una actitud. Ahí está la segunda parte del tema: oportuna. Ahora sé cómo se llamó el tema. Ignorancia oportuna. La ignorancia oportuna. La ignorancia oportuna. Antes que basarse en principios, era lo seguro. Antes que pronunciarse por la verdad, decir no sé, antes que decir la verdad. Eso fue lo que dijeron. La contestación: no sabemos. Una ignorancia oportuna en el momento. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? No lo sabemos. Una ignorancia oportuna. Para concluir, por todo lo que se ha dicho, hay al menos dos cosas que impulsan al hombre a rechazar la verdad y oponerse a ella. Uno, pecado. Una persona ama el pecado demasiado para renunciar a él. Ama el pecado mucho y no puede renunciar a él. Su pecado puede ser cosas como la carne, orgullo, fama, poder, riqueza, voluntad propia, posición. Está demasiado poseída para volverse a Cristo. Dos, la incredulidad resulta en el silencio de Cristo. Sus interlocutores dijeron: no sabemos. Mintieron. Sabían perfectamente bien que Juan el Bautista era de Dios.
sencillamente no estaban dispuestos a correr el riesgo de perder su posición. Amaban el mundo de pecado más que a Dios. ¿Y tú? ¿Qué amas? ¿A Dios o al pecado? Amén. Dios les bendiga.